Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro último programa de la semana aquí en Política con Carreño, pues. Claro, como todos los días de lunes a viernes. Hoy, viernes 28 de marzo, con un otoño ya bien establecido, ¿no? Hasta unos chubasquitos hubo hoy, aquí en la mañana, por lo menos en mi sector, ¿no? Donde yo vivo, en Peñalolén. Recuerden que yo estoy grabando el día jueves, pero estoy tarde, ¿no? 5 de la tarde, pasado, 5:10. Pero en la mañana cayeron sus gotas acá. Un sol que viene, que va, ¿no? Y frío, en fin, otoño. Una estación muy típica. Y como típico también es lo que estamos viviendo en Chile. No solo en términos de seguridad, de asesinatos, de crímenes, de portonazo. Ahora acabo de enterarme, minuto antes, un policía de la PDI fue baleado en Puente Alto. Está grave. Ayer 8 carabineros heridos allá en esta huelga, marcha de los pescadores artesanales que se desquitan con carabineros. Incendiaron 3 carros, autos, vehículos de carabineros. 8 de ellos heridos. Un policía ahora de la PDI en estado grave. Corre su vida, hay un riesgo, una balacera en Puente Alto. Ayer veíamos una pareja, fue atacada allá en La Pintana, una argentina muerta, asesinada a balazos. En fin, entonces lo típico, eso ya se institucionalizó como está también institucionalizado el abandono de este gobierno por lo que es la gente, el pueblo, ¿no? Yo voy a leer mi reflexión impertinente que se la dediqué a Boric, que entre paréntesis va a declarar como imputado y además se le están haciendo otros cargos también. Lo vamos a ver. Luego, otra cosa típica, la violencia en los colegios, en las universidades. Hoy estudiantes hoy viernes, no ahora, día viernes, estudiantes de la Metropolitana, aquí en Macul, donde funcionó en gloria y majestad mi instituto pedagógico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Hoy está esa Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación que parece que no educa mucho. Bueno, chicos ahí, estudiantes encapuchados, tirando bombas molotov, en fin. Es un caos este país. Y también, bueno, lo típico, como digo, esa violencia en los colegios. ¿Cuál es el límite, amigos? En un colegio en Talcahuano, que yo voy a leer enseguida y comentar la información, ya dos espectáculos. En una sala de clase se golpea a una niña con TEA, ¿no? El espectro autista, y las compañeras se ríen, la profesora no interviene. Aparecieron, ¿verdad?, los de siempre culpando a la profesora, la falta de fuerza, ¿no?, de personalidad. El asunto, amigos, que si hoy un profesor interviene, lo agreden a él, lo atacan, le pegan.
¿Cuántos profesores han sido ya atacados en estos días? Tenemos el caso de la profesora Iñuli, que está grave, a manos de un niño con TEA. Otro niño con TEA también golpeó a su profesor o profesora. Un niño de 5º año básico golpeó a su profesora. Un apoderado fue a un colegio de Renca para pegarle a un chico. Está preso. Es decir, la violencia en los colegios, en las escuelas, y me entero que hay una nueva profesora agredida por un niño con TEA. Es decir, yo creo que la violencia en las escuelas se ha institucionalizado. ¿Por qué? Porque a los niños se les dejó hacer los derechos del niño, ¿no? Claro, hay que respetar los derechos del niño. No se le puede subir el tono de la voz, ni menos llamarle la atención, o no se le ocurra darle un castigo. No, porque el nuevo concepto de la educación, la psicología y además esta cosa de la ideología, los derechos humanos. Cuando usted era niño, los que son de mi generación, el remedio era o se obedece o venía el zapatazo, el coscacho. En la escuela Elvira Hurtado de Mate, donde yo hice mis 6 años de preparatoria en Quinta Normal, un barrio muy común, mi profesora se llamaba Ruth Saavedra, maravillosa. El primer año y los primeros años, pero recuerdo perfectamente, el primer año éramos 120 alumnos y se tomaba distancia, tome distancia. En los recreos no se movía un papel. Y la profesora dominaba a los 120 alumnos, porque pobre de aquel que se atreviese a portarse mal. Entonces había disciplina. Y cuando el chico, si por ese motivo llegaba a reclamar, la forraban en la escuela, en la casa los papás. Si tu profesor lo hizo, si tu profesora te dijo esto o lo otro, bien dicho está. Entonces ahora vas a recibir un castigo acá. ¿Y qué pasa hoy? No, porque hoy el niño tiene derechos, tiene derecho a expresarse. Pero si nunca se le ha negado al niño el derecho a expresarse, solo que hay formas de hacerlo. Nunca se le ha negado el derecho a comunicarse, pero hay formas de hacerlo. Se respeta la autoridad. Este gobierno específicamente, estos ideólogos específicamente, estos progres específicamente, entienden autoridad con no sé qué cosa. Autoridad es respetar el lugar donde se encuentra. En un colegio yo debo portarme bien y la autoridad es mi profesor. Pero hoy nada. Los profesores en la universidad ponen notas, puras notas buenas, porque si ponen una nota mala, los alumnos van a la dirección, ¿verdad? A la coordinaduría, a la coordinación, al director de departamento, denuncian al profesor y el profesor tiene que subirle la nota o se va. Esa es la educación hoy. Esa es la educación hoy. O tiene que soportar estupideces de alumnos ignorantes, flojos, idiotas. Absolutamente. Y en las escuelas y en los colegios, bueno, ahí impera la ley del más fuerte y el profesor no tiene ninguna autoridad, ninguna. Y los alumnos muchas veces están apoyados por padres idiotas. ¿Recuerdan los padres? Yo lo menciono siempre, el caso del Barro Borgoño, donde hubo más de 30 heridos, quemados, y salió una declaración de padres del centro de padres defendiendo lo que esos delincuentes habían hecho, que casi matan a sus propios compañeros, fabricando bombas Molotov. Bueno, ese es el nivel hoy.
Eso es lo que se ha institucionalizado hoy en Chile y donde nadie le pone el cascabel al gato. Porque claro, el alumno tiene derecho a expresarse, a manifestarse. Además, los comunistas y los frente amplistas dicen que las expresiones estas callejeras y de violencia son una manifestación de la democracia y de la libertad. Eso es libertinaje. Absolutamente. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso los niveles de aprendizaje en Chile disminuyen de una manera ostensiblemente peligrosa. Porque en este país nadie aprende nada. Cada vez hay más analfabetos. Como dijo alguien por ahí, siempre ha habido analfabetos, pero nunca analfabetos graduados en la universidad. Hoy tenemos analfabetos graduados en la universidad. Esa es la realidad, amigos. Una generación violenta, una generación del aquí y ahora, ¿no? Del hic et nunc, del aquí y el ahora. Una generación que no tiene ninguna posibilidad de tolerar el fracaso. Entonces cuando se le dice no, se violentan, porque no aceptan la palabra no, porque no aceptan que el profesor les llame la atención. Esa es la realidad. No tienen tolerancia al fracaso. Y lo quieren todo rapidito. Todo rapidito porque así le han dicho sus padres. Hay que ser competitivos, hijo. Hay que ser competitivo. No importa, usted tiene que ser el mejor, no importa cómo. Si plagió, si copió, si agredió, si insultó al profesor y el profesor se vio obligado, amenazado, por muchas veces por una turma de estudiantes violentos. Entonces no importa, usted saque buenas notas, si al final nadie le va a preguntar nada. Esa es la realidad. Soy bien duro porque soy profesor. Soy bien drástico para plantear el tema de la violencia, de lo que está ocurriendo en los colegios en Chile, de lo que está ocurriendo en las universidades en Chile. Un laissez-faire impresionante. Impresionante. ¿Y qué hacemos? Nada. Nada. Cada vez hay menos estudiantes interesados en estudiar pedagogía. ¿Por qué creen ustedes? ¿Estudiar pedagogía para qué? Para esto. Cada vez más analfabetos. La educación en Chile es un descalabro. Leía hace un par de días que andan todavía padres buscando colegios para sus hijos. Otro diputado por ahí haciendo denuncias respecto del libro de séptimo año de Ciencias Naturales sobre ideología de género que se le enseña en las clases de biología. Es decir, aquí amigos, esto es un caos, es una vergüenza. Bueno, y ahí está estos políticos preocupados de otras cosas, de proyectos de ley estúpidos, proyectos de ley para cambiar el nombre a la región de Coquimbo por Gabriela Mistral. Yo amo Gabriela Mistral, para mí es el mayor poeta de Chile, lejos, a años luz de todo lo que vengan. Me encanta, tengo sus obras casi completas, creo yo. Pero una propuesta de ley así. Otra propuesta de ley para que no haya calles con el nombre de Pinochet. Otra propuesta de ley no sé para qué. Puras estupideces.
cambiarle el nombre a la calle de esto, voy a proponer esto otro. Y Chile cayéndose a pedazos. Y Chile cayéndose a pedazos. Eso es lo que está pasando, amigos. Entonces vamos a continuar sabiendo de atropellos a los profesores. Vamos a continuar con este tipo de noticias. Colegios que se queman, micros, buses incendiados por estudiantes, alumnos de escuela ahora, no de colegio, de escuela, de cuarto, quinto preparatoria, quinto año básico, golpeando a sus profesores. Esto va a continuar. Esto no tiene límites en cuanto no llegue una autoridad. Aquí no hay autoridad. Aquí hay payasos. Aquí tenemos el país transformado en un circo por esta gente. Eso es lo que tenemos. Un gran circo, amigos, lamentablemente. En cuanto todo esto acontece, en cuanto se queme el país, en cuanto se golpea y se mata de policías, se agrede a policías, a carabineros, a detectives, en cuanto se agrede al profesorado en sus distintas, ¿verdad?, ramas, escuela básica, colegio, universidad, el presidente indolente, grotesco, se va a comer asado, va a comer choripán, por supuesto con un copete, ¿no? Esa es mi reflexión de hoy, día jueves, ¿no? Cuando estoy grabando el mismo día. Sin duda que el habitante de la moneda es un personaje grotesco, que nada tiene que ver con ser presidente de Chile. Gabriel Boric es lo más ajeno a lo que pueda entenderse por presidente. Su imagen no es la de un mandatario preocupado por su pueblo, con el que se llena la boca, sino la de un barbudo de frases hechas y convenientes que jamás está cuando, aunque sea para solidarizar, como ahora, con la desgracia que viven miles de chilenos arrasados por los incendios. Y el país entero cayéndose a pedazos por todos los costados. Pero él viaja o come carnecitas y choripanes con un copetito en la mano, como en su reunión con Tool, un grupo californiano por el cual se derrite, como se derriten las casas y la tierra allá en el sur, en la Araucanía, en Biobío, en fin. Pero a su excelencia nada le importa. Después de todo, ya dijo que no los iría a dejar solos. Y claro que no, los acompaña de lejos, con copetito en la mano y sus amigos. Esa es mi reflexión sobre el señor Boric. Ojalá que estas cosas le lleguen, ¿no? Ojalá, amigos, pero esa es mi reflexión. Y es gracias a él, porque él es la cabeza que supuestamente dirige este circo, ¿no? Que es su circo. Y como esta cabeza es algo grotesca, lo que se genera, lo que se deriva de él, es grotesco. Como grotesco lo que sucede en la educación.
Lamentable, amigo, pero es así. Bueno, yo había dicho que quería darle los nombres de esto de los colegios y las personas, pero en realidad no tiene sentido. No tiene, yo lo tengo anotado, pero no tiene sentido. Ustedes lo pueden ver en las mismas redes sociales, en la prensa, ahí, en internet, en fin. Veamos algo como para que nos riamos un poco. Los pretendientes a la moneda, ¿no? Y un poco cómo ha sido la historia de estos pretendientes que no sacan ni el 1%, pero lo importante es llenar, ¿no es cierto?, la papeleta con las firmas necesarias para ser un candidato. Hoy, hasta ayer miércoles, hasta, bien digo, había ya 140 las personas inscritas en el CERVEL, ¿no? El servicio electoral, para ver si reúnen las 35.000 firmas, ¿no? 35.361 firmas para ser un candidato. Yo recuerdo que hablé cuando había alrededor de 40, 42, después al día siguiente recuerdo que estábamos en 60, 62 y ahora ya van 140. O sea, más del doble en un par de días. Porque la chifladura que en Chile es así. Aquí cualquier pelagato quiere ser presidente de la República, algunos lo consiguen, ¿no? Cualquiera va, se inscribe, busca las firmas. Entonces, amigos, todo esto es una tremenda chacota, ¿no? Quieren ser candidatos presidenciales, oficiales, claro, con firmas, no ante un notario muerto, no, firmas bien legítimas, claro. Bueno, ya hablamos sobre lo que esto significa, así que nos vamos a saltar por alto todo el debate que esto genera en términos políticos, ¿no? Pero veamos algunos inscritos, uno, y nos vamos aquí a reír un poquito de ellos, ¿no? Porque claro, insisten. Uno, por ejemplo, es Tomás Jocelyn Holt, que yo lo mencionaba el otro día. Él que estuvo en las elecciones presidenciales del año 2013 y fue el candidato con menos votos aquel año, ¿no? Desde el regreso a la democracia. O sea, ya tiene un logro, ya está en la historia, ¿verdad? Y lo estamos comentando aquí. Famoso Tomasito Jocelyn Holt. Obtuvo 12.594 votos. En esa época los chilenos que votaban eran 6.700.000 personas. O sea, obtuvo el 0,19%. Clarito. Pero ahora va de nuevo, ¿no? Claro. Ahora va de nuevo. Sigamos. Déjeme que no quiero saltarme ninguno de esto aquí, ¿no? También tenemos al señor Artés, un comunista que está más allá del propio partido, ¿no? Es un tipo extra, ¿no? XL del comunismo, ¿no? Ha participado en otras elecciones presidenciales. Primero, el año 2017, representó a Unión Patriótica y obtuvo 33.665 sufragios con el 0,1%. Y el año 2021 aumentó la votación. Sacó 103.000 votos, 103.181 votos, con el 1,47%. Este es el señor Artés, ahora quiere ir por una tercera candidatura. Ustedes ven que esta gente con sus simpatizantes se pueden reunir en la Plaza Baquedano. Son tantos. Sigamos.
Hay otros candidatos, claro. Veamos. En 1993, haciendo este recuento, ¿no? Que ustedes pueden ver en la prensa también. Esto está en la tercera, en el diario La Tercera, ahí de estos días, de ayer, por ahí. Todo esto a propósito de las primarias, de las presidenciales, pero que nos traen a la memoria lo que ha sido todo este proceso eleccionario en Chile desde el regreso a la democracia, ¿no? El año 93, Christian Ritze, que había sido alcalde, ¿no?, de Ñuñoa, se presentó por el partido Alianza Humanista Verde. Es un partido que aparecen ahí, bueno. Y que había dejado en esa época, yo recuerdo, había dejado de ser parte de la Concertación, estaba en la Concertación, pero se fue. No influyó para nada, porque no sé si usted había escuchado hablar de este partido, ¿verdad? Alianza Humanista Verde. Bueno, y le fue como la mona, pues. Obtuvo 81.000 votos, algo más, y eso representó el 1,17%. En esa época los chilenos que votaban eran 7.300.000 y un poco más. Bueno, también en esta elección de 1993 participó un personaje folclórico que yo sé que ustedes lo recuerdan, el cura Pizarro, pues. Eugenio Pizarro, así se llamaba, el cura Pizarro, que representaba al movimiento de izquierda, ¿no? Democracia allendista, un movimiento de izquierda, la izquierda democrática allendista, así se llamaba el partido del cura Pizarro. Y obtuvo 327.000 votos, con un 4,7%, o sea, al lado de los otros que hemos mencionado, del 1%, el 1,7%, le fue harto bien al cura Pizarro. Bueno, y también ahí un ex rector de una universidad por allá en el sur, Manfred Max Neff, que sacó un poquito más que el cura Pizarro, ¿no? 387.000, con el 5,55% de los votos. Y Piñera, José Piñera, sí, el hermano del presidente, con una candidatura independiente, obtuvo 430.000 votos, el 6,18%. Por lo menos a estos tres tan mal no le fue, ¿no? Pues sacar menos del 1% o el 1% es irle bastante mal, pues. Pero en fin. Y en las elecciones del año 1999, se presentó el primo del presidente Frei Montalva. O sea, Frei Ruiz-Tagle, pues, amigo, 1999, Frei Ruiz-Tagle, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y respaldado por el partido Alianza Popular. Pero le fue como la mona, súper mal. Sacó 28.000 votos, 28.800 votos, lo que significó el 0,38%, porque en esa época, el año 99, los votantes eran 7.200.000. Entonces, con este recuerdo, y hay otros, ¿no? Hay otros personajes, pero yo me he querido simplemente centrar en esto de acá para bueno, tener un recuento ahí y un recuerdo de lo que ha sido el proceso, ¿verdad?, eleccionario aquí en Chile
desde el regreso a la democracia, con un montón de nombres, algunos bastante conocidos y otros no tanto. Y he dejado de lado otros nombres que están por ahí. En fin, hubo una pobladora también en una elección hace poco. Pero en fin, vayamos ahora a otro tema que es interesante, que es la ampliación de la querella en contra del presidente Gabriel Boric por el negociado de la compra, ¿no? Que han declarado todos ellos que no había ningún negocio y que al contrario querían preservar la casa como un patrimonio. O sea, querían hacer negocios y eso está claro. Y el recurso, ¿verdad?, fue ampliado por la parte querellante, evidentemente, y incluye otros delitos, otro tipo de delitos, como tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y de contratos simulados. Todo esto sobre la base del contrato de compraventa celebrado entre el Estado que representa el presidente Gabriel Boric, claro, porque él es el jefe de Estado, con su ministra de confianza, por supuesto. Ministra en ese momento, ex ministra ahora, doña Maya Fernández Allende, la nieta de Allende, ¿no? Una mujer amante de Cuba, ¿no? Claro. Y además, su tía, la senadora Isabel Allende. Y el presidente va a declarar de manera presencial, como decíamos el otro día, ¿no? La idea es que se despeje si hubo o no delito en la operación. Pero no se hagan ilusiones, evidentemente hay por ahí la opinión de varios especialistas que dicen que no hay motivo suficiente para sancionar o condenar al presidente. Claro que no hay motivo suficiente y está ahí para que el circo funcione. Entonces llamamos al presidente, entonces el presidente luego, y el ministro luego, y Elizalde luego, y todos ellos van a decir, dejemos que las instituciones funcionen. Entonces dejan que las instituciones funcionen. Seguramente los asesores le dijeron a Boris, presidente, vaya, los más íntimos le han dicho, oye, anda y paremos el chuchoqueo y después decimos, ¿vieron derecha fascista? El presidente fue a declarar como un ciudadano común y corriente y enfrentó a la justicia. Entonces usted y yo después nos reímos. Bueno, de hecho Álvaro Elizalde dijo, vamos a colaborar para el esclarecimiento de los hechos y para que el Ministerio Público haga su trabajo, lo estoy diciendo. Que las instituciones funcionen. Asimismo, ¿no? Él dijo, bueno, esto de querer comprar la casa, ¿no? Era la preservación del patrimonio, dijo, tal como ocurre en otros países. Y la cosa así va marchando en este país nuestro, donde, como podemos apreciar, las instituciones funcionan estupendamente bien cuando conviene que funcionen. Como ahora, ¿no? El presidente va a declarar para que la justicia cumpla con su papel, con su rol. Y hablando de justicia, ustedes saben que Pablo Andrés Marchán Gutiérrez, miembro de la coordinadora Arauco Mayeco en el predio Pidenco de Lumaco, está enterrado ahí.
Entonces, nuevas investigaciones pidieron la exhumación del cuerpo de este personaje, ¿no? De Paulo Andrés Marchán Gutiérrez. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegó, ¿verdad?, la policía, los carabineros, el ejército, para acompañar todo este proceso, ¿verdad?, fueron atacados a balazos, ¿no? Y la policía y el ejército, la PDI, carabineros, es decir, todos aquellos uniformados y la policía civil, que se supone que son nuestra protección, adivinen amigos qué hicieron. Adivinaron, se fueron. Se devolvieron, aún siendo atacados a balazos. Entonces apareció, adivinen quién, adivinaron, Cordero, pues, Luis Cordero, ese Cordero que le agrega pecados al mundo. Entonces dijo muy ufano, muy campante: el gobierno no va a aceptar este tipo de situaciones. Y un poco para justificar el apretar cachete, y disculpen la expresión, amigos, el apretar cachete de la policía de investigaciones, de carabineros, del ejército, este señor Cordero dijo: el miércoles 26 de marzo, ¿no?, apuntando, dijo, que por la exposición, o sea, dando como disculpa, la exposición a la que podían estar los funcionarios de la policía de investigaciones, se tomó la decisión de retirarse, pero se obtuvieron imágenes. Hasta ahí yo puedo decir. Y se inició la investigación por los atentados contra la autoridad. Insisto, amigos, se ha institucionalizado el circo. Como lo dije en la presentación, tenemos un circo funcionando en vez de un gobierno. ¿Dónde se ha visto que un grupo de delincuentes, de terroristas, ataquen a la policía y la policía, para preservar, de acuerdo con las palabras de la autoridad del subsecretario de Justicia, que posiblemente será el ministro del nuevo payaseo, que es el Ministerio de Seguridad, para preservar su integridad, se les ordenó retirarse? O sea, ¿qué se hace en un gobierno que tiene autoridad? Se les autoriza responder a los delincuentes, a los terroristas. Y si mueren varios, que mueran varios. Pero ningún gobierno que tenga un mínimo de decencia, que tenga un mínimo de autoridad, va a ordenar a su policía que abandone, que se vayan, y después querellarse. Claro, nos vamos a querellar, y después declarar con todas sus patas, que ya no sé qué decir, con toda desfachatez. El gobierno no va a aceptar este tipo de situaciones, pero si las está aceptando. Cordero, póngase las pilas. Sea un poco más digno usted y entréguele un poco más de dignidad a su cargo. El gobierno no va a aceptar este tipo de situaciones, pero si las está aceptando. Desde el momento en que la policía tiene que retirarse porque no tiene autorización para contraatacar, para defenderse, significa que sí, el gobierno está aceptando este tipo de situaciones. No dé como excusa que se protege la vida del policía. El policía lo único que quiere, carabinero, el ejército, es ir con todo
en contra de los delincuentes, del narco, de los narcos, de los terroristas. Pero son ustedes que crearon este circo, pero que viven muy bien en ese circo inventado, no ese país inventado que ya es un circo. Son ustedes los que potencian todo esto. Permiso, amigos, voy a tomar un poco de agua. Entonces, claro, ¿de qué hablamos, amigos? Todo se ha institucionalizado en este país. Porque se institucionalizó el sentido del circo como forma de gobernar. O sea, todo esto es un payaseo, ¿no? Todo esto es un payaseo. Una violencia que ya es normal en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Una violencia que ya es normal desde hace rato en las calles, en las plazas, en los centros comerciales, los llamados shopping, los malls, ya es normal. Hace poco una turba de 8 delincuentes juveniles, porque les llaman niños, son delincuentes juveniles. Un turbazo aquí en el Plaza Egaña. Hace 2 o 3 días se normó, está institucionalizado eso. Todo. El presidente o viaja o está celebrando con churrascos. Que esto de Tul no es la primera vez. Que se va a tomar un copete, a comer asado con los amigos. En cuanto el país se despedaza. Amigos, todo esto ya es normal. Este es otro de los logros de este gobierno. Institucionalizar todo lo anormal para que lo anormal se posicione como normal. Entonces el miedo suyo ya es normal, el miedo mío también. El temor en que vivimos ya se institucionalizó. Y esa es la realidad, amigos. Esa es la realidad nuestra, no la del circo, porque ellos viven en otro mundo. Bueno, amigos, termino mi programa de hoy viernes deseándoles un tranquilo fin de semana, ojalá bonito también, amigos. Y bueno, nos vemos el lunes, si Dios quiere, aquí en Política con Carreño. Chao, amigos.